Te escribí cuando salió el artículo de lo de las tarjetas en la mierda de Locke y ya sabes lo que pienso, Javier. Sabemos quién eres, sabes quiénes somos, nos conocemos, nos queremos, nos respetamos. Lo demás, merde. Un beso, compi Yogi, miss you. Una de las sorpresas de la tarde, sin ninguna duda, ese compi Yogi que hemos podido leer en un mensaje que la reina Leticia le habría enviado a una de las personas involucradas en el escándalo de las tarjetas Black. Vamos a hablar esta noche en este programa de este intercambio de mensajes. Lo vamos a hacer con Adina Dumitru, muy buenas noches. Iván Puentes, muy buenas noches. Miguel Tellado, muy buenas noches. Miguel Anxo Bastos, muy buena noche también. Lío en Podemos. En las últimas horas se han sucedido las dimisiones en el entorno de Íñigo Errejón. A pesar de los mensajes que se han colgado en las redes sociales, a través de los cuales se pretende sofocar la crisis pública que se ha desatado, lo cierto es que esas renuncias se han producido. Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Vamos a hacer un repaso por esa nueva crisis orgánica que parece que está afectando en estos momentos a Podemos Madrid y que se suma a otras, incluida la que también conocemos aquí en Galicia. Sí, hay 5 gestoras en Podemos. Bueno, vamos a reconstruir lo que han sido 24 horas intensas y que dejan en evidencia las diferencias entre los partidarios de Íñigo Errejón y de Pablo Iglesias. A un lado, Emilio Delgado, el secretario de organización de Podemos Madrid, diputado y hombre de máxima confianza de Errejón. Al otro, Luis Alegres, el secretario general de Podemos en Madrid y persona de confianza de Pablo Iglesias. Bueno, Delgado estalla, como van a ver, en su cuenta de Twitter y ahí anuncia que renuncia a todos sus cargos en el partido. Lo hace con un comentario en el que enlaza una entrada a su blog personal. Allí Delgado se despacha a gusto contra Luis Alegre. Creo que hoy sencillamente me es imposible realizar mi trabajo. La ausencia de dirección política del órgano autonómico es paralizante. Hechos como que el máximo responsable de esta dirección, el secretario general, desapareciese de la vida de nuestra organización política, no estuviese a la altura del nivel de exigencia de la última campaña electoral, ausentándose prácticamente durante toda la misma, ha propiciado descoordinación y desconfianza con el grupo parlamentario. Bueno, tras la renuncia de Delgado, hoy mismo, esta tarde, 9 miembros del Consejo Ciudadano de Podemos en Madrid presentan su renuncia, todos próximos a Delgado, todos próximos a Íñigo Errejón, y todos firman este documento. Debido a la deriva de este órgano durante los últimos meses y la precipitación de los últimos acontecimientos, consideramos que nuestra tarea aquí ha llegado a su fin. Nuestras diferencias respecto a la dirección política de la Comunidad de Madrid no tienen relación alguna con supuestas divisiones ficticias de dimensión estatal. Bueno, y curioso el matiz que introducía José Manuel López, que es el portavoz parlamentario de Podemos en Madrid, al valorar la dimisión de Delgado. Dice que se vio obligado a marcharse. A mí me da pena que se haya visto obligado a tener que dimitir como secretario de organización. Lamento su dimisión, pero es un tema interno del partido, yo solo soy el portavoz parlamentario. Bueno, el propio Íñigo Errejón reconoce las diferencias dentro de Podemos Madrid, aunque las circunscribe solo a esa comunidad. Eso sí, ha dejado claro que Delgado no va a dimitir como diputado, algo que pretendían los afines a Alegre. Nosotros tenemos tan solo 2 años de existencia, pero nos han diagnosticado unas 7 veces a la ruptura y la división. Con respecto a la cuestión de Madrid, sí, la Dirección Nacional tuvo conocimiento de las diferencias que hay en la Dirección de Madrid. Hay diferencias, esas diferencias se han expresado. No está encima de la mesa exigirle el acta a nadie y Emilio es un gran diputado, así que es una cuestión que está, digamos, fuera de la mesa. Íñigo Errejón, que esta misma tarde, y tras la dimisión de los 9 miembros de la Ejecutiva madrileña, escribía en su cuenta de Twitter este comentario que están viendo. Hombro con Pablo Iglesias, decía su secretario de Acción Política. Y minutos después, Pablo Iglesias reaccionaba con 2 comentarios, también a través de Twitter. Este en el que ironizaba con haber mandado a Siberia a Vescansa tras moverla de su escaño, y a Errejón, un guiño a la vida de Brian. Y este otro, un segundo, en el que incide en su buena relación con Íñigo Errejón, Fernanda.
Es un honor ser secretario general, decía Pablo Iglesias en ese tuit, en esa red social que se ha convertido un poco en el portavoz oficial de todas las cuitas que van sucediendo en Podemos. Porque, Adina, ¿qué está pasando en Podemos? ¿Hay que darle importancia a toda esta crisis orgánica o es fruto de un síndrome de crecimiento, digamos? Sí, yo creo que más bien es fruto de un síndrome de crecimiento. Sí que hay que darle importancia por el momento político en el que nos encontramos, ¿no? Pero el síndrome de crecimiento en este caso es que son un partido muy nuevo que se está formando todavía. Y yo creo que en cierta medida, desgraciadamente para ellos, lo están haciendo bajo los focos en este momento, ¿no? Cualquier partido nuevo, cuando empieza, normalmente tiene un tiempo de no estar en el poder, donde puede tener este tipo de disensiones, de conflictos pero internos. Las dimisiones es difícil de conflictos ideológicos, ¿no? Sí, pero no me refiero a que no se entere, ¿no? Que nadie se entera cuando un partido nuevo tiene estos problemas, pero normalmente si el partido no está en el poder todavía o no tiene representación parlamentaria significativa o tiene muy poca representación parlamentaria, sabemos, pero nadie se preocupa. Nos importa poco porque no tiene dimensión. Y tienen tiempo, además, ¿no? Tienen ese tiempo, tienen ese espacio para tener lo que yo considero que es una negociación ideológica cuando un partido empieza, ¿no? Es decir, hay todo tipo de diferencias ideológicas al principio que poco a poco se van solucionando con la marcha de algunos, eso es una fase normal en la formación de cualquier organización, y se queda, o en cierto sentido, gana una posición ideológica, ¿no? Que se va poco a poco consolidando. Cuando un partido pasa por esto, o cualquier organización, un partido como organización, ¿no? Pasa por esto sin tener la presión encima, ¿no? De estar en este momento en una posición de formar gobierno, pues yo creo que todo esto se lleva a cabo con más calma. En este momento lo que ocurre es que aquí hay además diferentes objetivos por parte de los diferentes líderes políticos. No es solo el objetivo de a ver qué hacemos con este partido y cuál va a ser la línea ideológica y la línea, bueno, incluso personal, ¿no? De líderes que va a ganar, sino también cómo hacemos para que podamos tener opciones para formar gobierno o si vamos a elecciones, tener opciones para ganarlas. Es que aquí se está liando mucho porque todo este follón que se ha montado entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, negado aparentemente por ambos, coincide con otro matiz que venía de izquierda anticapitalista, que como sabemos es una de las corrientes organizadas dentro de Podemos, por ejemplo, vinculada a Teresa Rodríguez, la líder de Podemos en Andalucía, que ya explícitamente han dicho que Podemos lo que debe es pedir elecciones anticipadas, dejar de negociar y prepararse para un nuevo proceso electoral. Iván, decía Adina, negociación ideológica lógica en un partido que está empezando o disensión con la forma de entender la organización y cómo se ejerce el poder dentro de esa organización. O que di Adina é unha teoría que pode acontecer en formacións políticas que evidentemente están nacendo e lle pasou prácticamente todas. O que pasa é que en Podemos non vexo ninguna loita ideolóxica, quero decir, as razóns que uns e outros dos que dimiten dan para dimitir non é unha razón ideolóxica, unha discrepancia ideolóxica cun camiño que estea tomando Podemos, son sempre razóns orgánicas, son razóns pois que o secretario xeral participou máis ou menos na campaña, que eu quixen facer isto e non me permitiron facer, ou no propio caso de Galicia, non? A razón non é ideolóxica, a razón o decía aquí outro día García Buitrón, é que simplemente o secretario xeral de Galicia, Breogán, se atreveu a reflexionar en alto sobre unha cuestión. A plantear unha folla de ruta, efectivamente, pero non unha discrepancia ideolóxica, por lo tanto, eu creo que o que pasa aquí non é ninguna discrepancia ideolóxica, é que hai unha auténtica loita de poder dentro de Podemos, porque ademais non son feitos aillados, porque como ben se decía antes, está plagado Podemos de xestoras en toda Galicia e en boa parte de España, e despois en este caso en concreto, eu creo que o feito adquire unha dimensión grave no sentido de que evidentemente, por moito que o intenten ocultar a base de tuits simpáticos e utilizando un recurso absolutamente clásico como é do humor para desdramatizar e sacarlle ferro ao asunto, para ocultar a verdadeira realidade, a pesar de eso, o feito é que hai unha loita entre Errejón e Pablo Iglesias, porque si Errejón, como decía nesa rolda de prensa, ten capacidade para evitar que o secretario de Organización ou o secretario de Organización de Podemos de Madrid non deixe a súa acta como diputado, non ten capacidade para evitar a dimisión e, sobre todo, non ten capacidade para evitar esa dimisión máis a de todos os demais que son errejonistas dentro desa executiva. É obvio que hai unha loita de poder, ¿no? La pregunta, Miguel, un partido con semejante indefinición, sea como sea, con diferencias tan evidentes en cómo tiene que organizarse el partido, con matices tan llamativos con la línea ideológica, ¿está preparado para el momento en el que estamos? Porque estamos hablando de un partido que aspira a formar parte de un gobierno. Sí, yo creo que este es su particular juego de tronos, que al final es el gran problema de Podemos, ¿no? Que
hay una gran diferencia entre lo que se dice y lo que se hace, y que se predica una serie de principios y de valores que luego en la práctica del día a día no se llevan a cabo, ¿no? A mí me sorprende bueno, pues esa visión positiva que pone encima de la mesa Adina. Si esto pasase en un partido tradicional, como el Partido Socialista o el Partido Popular, estaríamos hablando de una gran crisis, no sé qué. A Podemos se lo vemos todo bonito. No, mire, esto es un problema de un partido que tiene tics autoritarios basados en un personalismo y en un ombliguismo que padece el señor Pablo Iglesias, y que todo gira en torno a ese ombliguismo, y que al final lo que estamos viendo es una falta de democracia interna brutal, que al que disiente se le purga efectivamente, no sé si en Siberia o dónde, pero se le purga, y desde luego lo que se practica en este partido es el verticalismo, el centralismo, y aquí el que manda es el que manda, y el que disiente... Pero no es una visión positiva, Miguel, porque yo no digo que sea bueno ni malo, digo es una visión analítica. Bueno, son cosas de juventud y tal. No, es una visión analítica, y además es teoría de las organizaciones. En todas las organizaciones pasan por un proceso, de tormenta, que es este proceso por el que pasa es una organización particular. Todo ese proceso natural, digamos, en la formación de una organización está muy bien, pero estamos hablando de una organización, como decía, que aspira a formar parte del gobierno de España. Ese es el tema en este momento. Ellos están en este momento en un contexto que les limita en ese sentido, ¿no? Eso es lo que yo decía antes, porque en este momento ellos no pueden pasar por ese proceso de forma natural. Hay unos elementos contextuales que les provocan, ¿no? Su posición en este momento en el conjunto del Parlamento les provoca a tener que hacer otras cosas. Por eso ocurre lo que ocurre. Y yo creo que el trasfondo, en parte, sí que hay una lucha de poder. En todas las organizaciones hay luchas de poder, pero también el trasfondo es ideológico, porque hay una parte de estas personas, cuando hablamos del contenido, ¿vale? Es tan ideológico que el programa ha cambiado 4 veces. Porque cuando estamos hablando, porque hay una parte de Podemos que creyó en una forma asamblearia de hacer política que una vez que, porque una vez que entraron y formaron un partido político y empezaron a jugar con las reglas del juego de un partido político y a lo mejor con las sensibilidades y las maneras de ser de ciertas partes de Podemos y de ciertos líderes, empezaron a actuar de otra forma. Entonces, hay una parte de Podemos que yo creo que defiende que Podemos tiene que comportarse como cualquier partido político, y una parte que defiende que su unicidade está en aquella forma asamblearia que proponían al principio. Solo un matiz, eso é certo que pasou, porque eu creo que eso que di a Dina, esa teoría da loita ideolóxica, tivo a Podemos hai un ano, hai dous, que decir que foi, por exemplo, cando Monedero deu un paso atrás, que eso sí que foi, eu creo, unha cuestión fundamentalmente ideolóxica, ademais os seus problemas, non? Ademais dos problemas, non? Aquí non cabemos los dos, o te vas tú ou me voy. Claro, bueno, tamén, pode ser unha loita de egos, pero pasou nese momento, ou pasou con outras institucións que xa se teñen producido en Podemos. Cando, por exemplo, se conformaron todas as direccións regionais, onde todas as minorías, efectivamente, por esos estatutos tan verticais que ten Podemos, foron directamente excluídas e eliminadas da dirección do partido. Pero que ti pensa que ahora, Dina, podería ser esa loita entre un modelo asambleario? Non, pero pensa que os que se están marchando son os que teñen as ferramentas do poder, que decir, é un secretario xeral, un secretario de organización, é a xente que controla o partido. Pero que creían en un modelo asambleario, ¿no? Y que se ven desplazados por otro modelo en este momento. A ver, chicos, me falta Miguel Anxo Bastos. Claro, unha loita de poder. A ver, os partidos de esquerda, as lutas de poder sempre se tiñen ideolóxicas. Como lembro, non é comparable, pero lembro as luitas que sucederon a morte de Lenin, cando se pelearon Stalin, Trotsky, Bukharin, Proracensky, pelearon todos entre eles, era un revisionista, outro derechista, pero ao final peleaban e os que perderon morreron. E isto é algo semellante. Aquí non vai pasar eso, pero é algo semellante. Estánse colocando a ver, como vai haber goberno de esquerdas, a ver quen manda. Además, hai un problema aquí estrutural, que momentos os que fan a revolución, os que crean un partido novo, se devoran entre eles. Porque son todos a mesma xeración, son líderes, e non só por eles, como entre eles se levan ben, a xente que está detrás deles presiona. É dicir, que pasa? Os rejonistas dicen, se non gana Rejón, eu non son ministro. Guerra e Felipe aguantaron un pouco máis, Que? Guerra e Felipe aguantaron un pouco máis. Aguantaron, e hasta que se difixe un do outro. O sea, bueno, pero pasaron anos. Pasaron anos, pero a tensión estaba aí, larvada. E isto pasa algo semellante. Se os rejonistas dicen, se non manda Rejón, eu non son ministro. Nin son secretario de Estado. Se manda os de Iglesias e os do Alegres e tal, pois non son. Entón, ao final, estánse colocando e é normal. E ao final ten que ganar un dos dous. Sí, bueno, estamos hablando de un partido que, en teoría, como decía Dina, llegó al espacio político diciendo que iba a hacer las cosas de otra manera. Os partidos son anarquías.
internamente, por moito que parezca, todos os partidos son anarquías internamente, se ve no PP, no PSOE, en Podemos, en todas partes, porque están sempre turrando uns contra os outros e navalleando uns contra os outros, de forma sutil, de cara fora moi amigos, de cara dentro están se navalleando e peleando, e son anárquicos, non hai orden, de feito non hai nada que impida que un bote abaixo ao outro, e o que está pasando, Pablo Iglesias ten unha ferramenta que usará no seu momento, que será dimitir, que iso é a estrategia que usan os partidos de masas e os partidos socialistas. No momento en que Pablo Iglesias se ve amenazado, dimite, e ahora que vai ter as eleccións. Entón, as bases se asustan, danlle todo o poder a Pablo Iglesias e Pablo Iglesias desfaise dos Bueno, vamos a ver porque puede haber quien piense que esto es una disensión concreta o reciente de los últimos días, pero si echamos la vista atrás, a pesar de la corta historia que tiene Podemos, bueno, pues ya va teniendo una cierta historia de la cual ha estado pendiente y escrutándola convenientemente Pablo Carballo. Iba a decir Pablo Iglesias. Hablabais de un contexto precisamente el de la formación del gobierno. Bueno, ya se venía hablando de las diferencias entre Errejón y Pablo Iglesias. Los errejonistas, Errejón más partidario de tender puentes con el Partido Socialista, de llegar o facilitar un gobierno de Pedro Sánchez, los partidarios de Iglesias de no hacerlo. Y en ese contexto se ascribe esta imagen que veíamos el pasado miércoles en el Congreso, cuando Iglesias se refería así a Felipe González, la cara de Errejón. Lo dijo el señor Felipe González, sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva. Cuídese de él, señor Sánchez, cuídese de él. Bueno, pero no era el primer precedente. Vamos a situarnos en abril del año 2015, antes de las elecciones andaluzas. Errejón era el encargado de la campaña electoral. Iglesias se distancia de la candidata Teresa Rodríguez, una de las críticas dentro de Podemos, y se habla ya de disensiones entre ambos. De hecho, Iglesias tiene que negar en público varias veces que tenga problemas con Errejón. Íñigo Errejón es el director de campaña y estamos juntos trabajando a muerte en esta campaña. Ninguna diferencia, ningún matiz. ¿Ninguna? Ninguna. ¿Seguro? Seguro. Esto efectivamente era Pablo Carballo, que ya se viene para la mesa porque vamos a seguir hablando de este asunto, esos antecedentes, esa diferencia de modelos que parecen representar cada uno de los dos líderes, Pablo Iglesias por un lado, Íñigo Errejón por el otro, que yo no sé qué influencia va a tener en toda esta coreografía que en estos momentos estamos contemplando un tanto atónitos y que tiene que ver con la posible formación de un gobierno. Iván. Bueno, creo que efectivamente das disensións de fondo, ademais destas loitas de poder, eu creo que non é casualidade, ademais que se produzan a semana despois do debate de investidura e, bueno, pois desa posibilidade frustrada do goberno de esquerdas, non? Hai unha persona que está saindo públicamente en varias ocasións xa, que Manuela Carmena, defendida por Pablo Iglesias como unha das musas, se me permite a mí así a palabra, non? Pero, en fin, como unha das caras visibles e notorias do éxito de Podemos, que leva xa en varias ocasións defendendo a teoría de que hai que chegar a un acordo co Partido Socialista e permitir que Pedro Sánchez seña presidente do goberno, e evidentemente eso en Podemos, calquera que poda ter contacto con algún militante de Podemos sabe que é un debate que están tendo interno dentro da organización, que os está dividindo ademais e que hai posturas moi enfrentadas e moi diferentes, e creo que polo tanto que as disensións aparezan esta semana non é casualidade e é froito precisamente desa actuación no debate do estado no debate de investidura. Polo tanto, bueno, hai que darlle recorrido, non? Porque efectivamente ao final esas dúas figuras clave que son Errejón e Pablo Iglesias, eu creo que Pablo Iglesias ten a fortaleza de que é o líder, é a persona recoñecida, o que conseguiu aglutinar un movimento en torno a sí, pero dame a impresión de que Errejón é a persona que controla mellor os mecanismos internos da organización. O sea, un sería Felipe González e outro sería Alfonso Guerra, esa comparación que sempre establecemos. Por certo, mañá Pedro Sánchez está na cidade da Coruña, nunha reunión que ten, na cidade da Coruña. Por que ven Pablo Iglesias, perdón, estou hoxe cos nomes, me cago en 10, por que ven Pedro Sánchez? Bueno, Pedro Sánchez ven, facío antes das eleccións xerais, sabes que un secretario xeral que planteou como estrategia de campaña e como signo de identidade, incluso da súa propia Secretaría Xeral, o de patearse agrupacións e recorrer España, recorrer agrupacións do Partido Socialista, e agora, despois precisamente deste debate, pois o que ven efectivamente é a falar cos militantes, a plantexarlles directamente
a posibilidade de goberno que el cree que existe, a explicar ese acordo con Ciudadanos tamén, por suposto, a falar del e, en definitiva, pois, a que non só podamos debater entre nós na sede, sino coa máxima figura que é o secretario xeral, poder falar con él e tamén poder ver como está a situación política. Despois os pregunto por esta parte, por ese que acabou deslizando Iván, ese acordo con Ciudadanos tamén que ten que ver co que ten nestes momentos encima da mesa o Partido Socialista, pero Pablo, decíamos que hai máis cousas que teñen que ver con Pablo Iglesias e que soupemos nas últimas horas, ¿no? Vamos a quedarnos en abril del 2015, era justo el momento en el que veíamos hablar a Iglesias sobre Rejón antes de las elecciones andaluzas. Hemos conocido un documento de Laura Casillas. ¿Quién es Laura Casillas? Es la responsable de análisis de medios de Podemos. Intentaba construir el liderazgo de Pablo Iglesias. Nos situamos justo en ese punto, abril del 2015. Vamos a ir analizando una por una sus conclusiones. El personaje de Pablo ha ido perdiendo calle, contacto con la gente. La imagen es la de estar en una urna de cristal, la de estrella del rock, persona inaccesible que hace cosas espectaculares. Esto se concretaría en un tono menos de mitin y más narrativo o explicativo. En tono rapeo tampoco ayuda. Estrella del rock, mitinero o tono rapero. Podría estar refiriéndose Casillas, por ejemplo, a este mitin de Pablo Iglesias 2 meses antes. Es emocionante ver a un pueblo sonreír en la Puerta del Sol. Un pueblo con voz de gigante que pide cambio, justicia social y democracia. Veo aquí gente digna, veo aquí la esperanza de construir entre todos un futuro mejor. Veo aquí soñadores, bona tarda, arratsaldeon, buenas tardes, bienvenidos a Madrid. Bueno, casi como estrella de rock, ¿no? Otra conclusión a la que llega Casillas en este documento tiene que ver con el hiperliderazgo de Iglesias dentro de la formación. Lo recoge así. Pablo no puede parecer en absoluto, nunca jamás, el líder de la manada. Sería interesante hablar de Podemos menos en un tono de esta es mi criatura y más en uno de esta es mi herramienta. No hay más que pensar en un liderazgo como el de Aguirre, populista pata negra, donde los males del partido son puntos que ella suma. Se debe diferenciar de forma drástica el papel del líder con lo que hace el partido. Si en el partido alguien hace algo mal, todo el mundo debería pensar. Si se entera Pablo Iglesias, no lo permitirá. Ahora está pasando todo lo contrario. Bueno, y es que en aquel momento se estaba hablando mucho del papel del propio Rejón, la beca de Málaga, Monedero, lo que salía antes en la mesa, y ahí hemos visto en intervenciones de Iglesias momentos como este. Cuando tocan a Rejón, cuando tocan a Monedero, cuando tocan a Tania, me están tocando a mí y no me voy a dejar de indignar. Bueno, Casillas detecta ya en abril del 2015 que la imagen de Iglesias se ha desgastado notablemente. Hace esta apreciación en concreto. La imagen de Pablo ha acusado el desgaste, sobre todo en un gesto cada vez más agotado y huraño. No transmite ilusión, sino dificultades. Más que moderado, nos estamos avinagrando. Frente a esto, líderes como Rivera parecen como felices y entusiasmados con su misión. Agotado, huraño, avinagrado. Bueno, vamos a recoger 3 de las intervenciones de Pablo Iglesias previas justo a la redacción de ese informe en abril del 2015. Muchos se sorprendieron de que hubiéramos obtenido 1,2 millones de votos y se sorprendieron todavía más de que no nos alegráramos, de que no estuviéramos descorchando botellas, de que hiciéramos un llamamiento al duelo. Queremos un cambio que abra la puerta a la economía verde para salir de un modelo del ladrillo improductivo, para obtener concesiones administrativas, para privatizar a su favor. Eso es la corrupción. Más análisis, un punto más, porque la autora del libro, del informe, habla de la arrogancia, de la vanidad de Pablo Iglesias y de lo que transmite cuando comunica. Lo recoge de esta forma en su texto. Se deben cuidar los gestos para no caer en la soberbia y Pablo, particularmente, debe volver a ver las entrevistas como un reto intelectual, como una ocasión para pensar, controlando los extremos de la arrogancia y la apatía. Pablo no tiene por qué saber de todo, no tiene por qué ser economista, filósofo, administrador, jurista, ministro de Fomento, experto en educación, cultura y todo a la vez. Cierta dosis de ignorancia daría una fortaleza paradójica a Pablo. Bueno, seguro que lo recuerdan no hace tanto Juan Carlos Monedero en esta mesa, en la del Vía V, respondiendo a un defecto de Iglesias. Algo malo de Pablo Iglesias. Algo malo de Pablo Iglesias. La soberbia intelectual.
Bueno, y en ese documento, Fernanda, de Laura Casielles, que sigue siendo la actual responsable de medios de Podemos, se califica de pésima la gestión mediática de la relación con Venezuela y se recomienda a Iglesias que acuda a actos mayoritarios para estar en contacto directamente con los ciudadanos. Y una de las recomendaciones que se le hace es que haga el último tramo del Camino de Santiago. Aparece en el documento, de momento no lo ha hecho. Pero... Miguel, ¿todos los partidos elaboran estos documentos? Porque me fascinaría leer esto aplicado al resto de los líderes. Non sei se elaboran por escrito, pode ser. Desde logo non se filtran. Que aí está o problema, que isto foi filtrado. Claro. Ao mellor este tipo de documentos están... Pero concordas co análise que se fai neste informe? Sí, bueno, pode ser que sí, pode ser. Pero tamén me parece un pouco un documento crítico, no sentido que Pablo Iglesias estará todo así aminagrado o que sea, pero acaba de fai un par de meses con un resultado espectacular, de onde partía. Bueno, pero mellor é que tamén é certo que despois se analizáramos en profundidade como foi mudando, cambiou algunhas cousas na súa relación ca opinión pública, na súa forma de expresarse, o xesto mudou, pero normal, hubo modificacións. Supoño que parte será culpa de unha persona que está todo o día así atosigada e tal nos medios, ten que cambiar e ten que bloquearse, pois senón esa persona non pode levar vida. Se está todo o día xente rodeando, querendo tocalo, falando, arrastrando e tirando e cosas así, unha persona que ao final tende a refugiarse en sí mismo, non pode estar aí Miguel, en el Partido Popular tenéis informes así porque te lo pido ya aquí públicamente. Si los hay yo no los conozco, ¿no? Me vale del PPDG también. Si los hay yo no los conozco. Si los hay yo no los conozco. Pero yo creo que el informe lo que revela es que, bueno, pues Pablo Iglesias es un producto de marketing que bueno, pues busca determinadamente bueno, pues lo que quiere ser, ¿no? Y desde luego poco tiene que ver este Pablo Iglesias con el líder antisistema, ¿no?, que conocimos en el 15M y bueno, pues del antisistema a querer tomar el poder, bueno, pues a través de todos los medios, ¿no? Yo hoy encontraba en internet otro documento similar a ese, sí, que es el que le elaboró su equipo para cara a cara con Rivera. Y hay dos párrafos que son terribles, ¿no? Que dice: Pablo Iglesias tiene un ratio de pestañeo muy elevado en cámara, suele superar los 45 pestañeos por minuto y en ocasiones llega a los 75. Pestañear mucho transmite nerviosismo, inseguridad o que se está mintiendo. Bueno, y le recomiendan que pestañee menos, ¿no? Pero vamos, claro, pues estos son los que están preocupados por la xente do común, y por cambiar las cosas y por el tomar el poder al asalto. No, mira, esto es un producto elaborado en un despacho de la Complutense para primero acabar con Izquierda Unida y después acabar con el Partido Socialista, ¿no? Y por lo tanto esto es un producto de marketing que la política y los ciudadanos les importa más bien poco y que lo que quieren es alcanzar el poder a cualquier precio. Pero ¿es un producto de marketing o es la nueva forma de hacer política, Dina? Porque tampoco seamos ingenuos. Estamos hablando de personas que están mucho más naturales. Bueno, pero podríamos estar discutiendo aquí 3 horas sobre qué es un liderazgo natural, cómo se construye un liderazgo natural en estos momentos. Siendo natural. Bueno, a lo mejor algunos se pasan de naturales. Pues efectivamente, pero desde luego lo de los pestañeos a mí me parece excesivo, porque también le dicen el color de la goma que tiene que llevar la coleta. Y cómo peinarse si raya al medio o raya al lado. Claro, pues esto se dedica a este señor, Pablo Iglesias, es así de... Bueno, esto es Podemos, esto es Podemos, sus documentos internos, lo que les preocupa. No estoy de acuerdo con Miguel porque es una versión muy partidaria, ¿no?, de las cosas. Hombre, yo creo que... No, pero todos tenemos visiones partidarias. No, pero no me refiero a partidaria políticamente, Miguel, ahora. Me refiero al hecho de que... Todos tenemos visiones partidarias. A sabiendas, o sea, estás diciendo que en los otros partidos no hay analistas de comunicación. Vamos a ver, hombre, partidos con la tradición que tienen, partidos incluso se fueron a Salamanca, partidos con la tradición del PSOE, por ejemplo, con la tradición del Partido Popular, ¿cómo no van a tener consultores de imagen y de comunicación? Y si no los tienen, que los contraten, por favor, porque a ver, Mariano Rajoy necesitaría más que uno, pero bueno, ese es otro asunto. La cuestión es que yo creo que el informe, a ver, efectivamente yo creo que, como decía Miguel, el problema es que lo han filtrado, no sé si que se ha conocido. No sé si es un problema que se haya filtrado, ¿no? Pero el hecho es que el análisis que esta mujer hace, a mí me parece muy bueno. Técnicamente muy bueno, es un análisis de comunicación como tiene que ser, y obviamente ella enfoca las cuestiones negativas porque su función es que le dé consejos a Pablo Iglesias cómo mejorar su estrategia. La cuestión es que a lo mejor en otros partidos no aceptan que se le den ese tipo de consejos. No creo eso, Fernanda, yo no creo eso. Yo creo que sí aceptan porque por eso tienen analistas de comunicación, por eso le están diciendo... No, bueno, pues hay otros que dicen, lo está haciendo mucho mejor Albert Rivera
manera que Pablo Iglesias. Claro, pero que no, está diciendo cómo parece, cuál es la percepción que se puede tener cuando se ve que Albert Rivera, por ejemplo, aparece sonriente, ¿no? Y Pablo Iglesias está siempre enfadado, eso es lo que ella dice, ¿no? Yo creo que simplemente, pero creo que es parte de su trabajo probablemente y de su función, ¿no? Pero ella, yo creo que efectivamente se va demasiado por la vía de decir que la figura está muy desgastada, ¿no? Insiste mucho en eso. Yo entiendo la comparativa que hace con cómo era Pablo Iglesias al principio, ¿no? Que eso se ha modificado y es posible que se modifique en un tiempo muy rápido, ¿no? Porque ahora está en una carrera muy rápida, ¿no? Pero la cuestión es que lo que a mí me atrae particularmente la atención, por ejemplo, es el tema de utilizar el tono incendiario que él utiliza, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo con lo que pone el informe en este caso de que eso se desgasta, ¿no? No creo que esté todavía desgastado, pero se desgasta pronto, ¿no? Y entonces él tiene que incluir otro tipo de estrategias de comunicación. Hacer una transición hacia un mensaje, una forma de comunicar. Lo que ocurre en este momento es que él, y no solo él, sino el grupo que hay alrededor de él, incluido Íñigo Errejón, no tienen tiempo para estas cosas. Es que siempre subestimamos la importancia que tiene el contexto en el que se encuentran las personas. Incluso todos estos debates que estamos viendo, ¿no? que van a saltar y probablemente van a provocar más conflicto, incluso en Podemos, sobre cómo organizar el partido y qué hacer con el partido, en este momento se aplica en algunas ocasiones, ¿no? O si se intenta aplicar una filosofía de cadena de mando, porque tienen que tomar decisiones que tienen que ver con formar gobierno. Es decir, están en una posición muy peculiar en este momento, ¿no? Están en una carrera, un partido que está todavía en pañales. Iván, eu estou convencido de que Pedro Sánchez tamén recibe consellos de imaxen e de como ten que actuar e de como ten que colocar as mans e como, bueno, nun momento no que facer política, bueno, está moi na escena, non ten nada que ver facer política hoxe que facer política. Luego el talento del personaje importa tamén. É obvio que sí, quero dicir, Miguel, bueno, acaba de facer aquí un exercicio peculiar, pero él sabe perfectamente... todo el documento que es que siempre que sí, él sabe perfectamente que sí. Pero non só la gomita del pelo de Pablo Iglesias, é dicir, ti sabes perfectamente que cando un candidato do Partido Popular, do Partido Socialista, da Esquerda Unida, do Bloque, de que seña, vai a un debate, se pensa hasta o color da gravata que vai levar, e se leva chaqueta ou non leva chaqueta, e se se peina de unha se peina de outra. O si le tienen que fotografiar de este lado o del otro porque le queda mejor. O sea, ¿qué me estás diciendo? Que Podemos es como la vieja política. Claro, efectivamente, eu creo que o problema está en que nos pretendan vender a moto de que son algo diferente, supernatural, improvisado e tal, non o son, pero que debe ser así, ademais, é dicir, hoxe os candidatos electorais e os líderes dos partidos políticos chegan á cidadanía a través dos medios de comunicación, fundamentalmente, e a imaxen que temos deles se construe a través dos medios de comunicación, e non sempre nos medios proxectamos como somos de verdade, tampouco, porque hai opinadores de outro partido político que se construen unha imaxen determinada que non ten nada que ver coa túa, polo tanto, todo o que fagas para potenciar a túa imaxe, o teu ideario e para conectar cos teus votantes, é lógico que tens que facer así. Problema, claro, efectivamente, que nos pretendan vender a moto de que non son así, porque ademais eu estaba mirando as datas e ese informe no que se decía que estaba apático, non sei que tal, se vos fixades, coincidiu no tempo con aquelas semanas nas que Pablo Iglesias anduvo explicando que estaba moi cansado, que viaxaba moito, que estaba baixo de pilas. Era, polo tanto, unha explicación para vencer esa apatía que empezaba a ter. Era eurodiputado daquela ainda, o sea, estaba... E que se pretendiera facer humanizar a un candidato, ¿no? Que se faga é normal ahora que non nos vendan a moto de que son algo diferente. Además de que productos de marketing somos todos, es decir, hay un principio que utilizamos todos que es que hacemos manejo de... Esto es el ser humano, hacemos manejo de nuestra propia imagen. Cuando vas a una entrevista de trabajo te piensas qué corbata te pones, cómo te peinas y en qué tono hablas. Con el señor que te gusta por hacer lo mismo, te produces un poquito. Cando ves a Obiagüe pensas cómo te vas vestir para estar detrás de esta mesa. Efectivamente. Ten razón algo tellado no sentido de que tamén os líderes ten que ser algo naturales. E a prova está en Donald Trump, que é unha persona que o anti... é o anti manual de marketing. Di todo incorrecto, meta pata 1000 veces, viste como lle dá gana, e é o que vai para arriba. Eso é marketing tamén. Non sei se fai deliberadamente ou non. Sí, es deliberadamente. Ti crees que deliberadamente? Claro. Él controla moi bien el marketing para el público estadounidense. A marca para Pablo Iglesias tamén, o sea, ir con la camisa blanca máis ou menos arreglado tal, le marca. Según esa tesis, Miguel, que tipo de liderado ten nestes momentos Mariano Rajoy? Mariano Rajoy é un antilíder. Un tipo de Pontero. Que hai xente tamén que lle gusta eso. Quero dicir, que non sea un líder montado, sino a mí me gustan, por exemplo, a mí personalmente, me gustan os políticos que son máis como os árbitros, cuanto menos se noten, mellor. Non me gustan os políticos que están todo o día chamando a atención ou dicindo cousas estrafalarias. Me gustan os políticos que non se noten.
que este aí, que por eso nese aspecto non é capaz máis disgusta de Rajoy eso, precisamente o seu antiliderazgo, que é unha persona así tranquila, calmada, que non di aspaviento, a mí pode ser das cosas que menos me rechacen del, que menos me rechacen. Bueno, pues déjame que hablemos de Rajoy precisamente y de su liderazgo, porque hay una cosa en la que hoy han coincidido Podemos y el Partido Popular. Es cierto que últimamente coinciden en alguna que otra cosa. La famosa pinza parece que de vez en cuando vuelve a asomar la patita, porque si decíamos que todos los líderes de Podemos han salido en tromba para negar que exista algún tipo de conflicto orgánico serio, bueno, pues algo similar ha sucedido hoy en el Partido Popular, cuando en una entrevista radiofónica una persona que fue presidente de Murcia se atrevió a cuestionar el papel que está jugando Rajoy en estos momentos. Hay un antecedente que queríamos poner encima de la mesa, y es que ayer Albert Rivera no negaba la posibilidad de reencontrarse con el PP en el caso de que Rajoy bueno, pues diera un paso atrás. Yo quiero hablar con el Partido Popular. Lo que si usted me pregunta, ¿cree usted que el presidente idóneo para el futuro de España y para esa hoja de ruta reformista es quien no ha querido cambiar nada? No, yo le he dicho, Mariano Rajoy es el candidato del Partido Popular. ¿No? Pongamos que sea otro. Pongamos que sea otro ya es otra cosa, porque decía usted que no tuviera priorismos. Si pongamos que sea otro es que cambia todo, porque si pongamos que sea otro es que el Partido Popular enmienda lo que ha hecho en los últimos años de gobierno o lo que no ha hecho. O que Mariano Rajoy, dispuesto a ceder, cede del todo y hace un sacrificio personal y opta por otra persona para presidir ese gobierno. ¿Y a qué esperamos? No, lo digo porque todo esto son hipótesis, como si el tiempo no corriera y como si estuviéramos en una situación cómoda y confortable. Bueno, Albert Rivera insinuando que si Rajoy no está en las combinaciones, bueno, pues las combinaciones serían de una manera diferente. Y como decía, hoy por fin una persona ha verbalizado lo que él dice que es un clamor dentro del partido. Fue presidente de Murcia, enseguida fue ninguneado por la plana mayor del Partido Popular, pero vamos a escuchar el lío que se ha montado, porque efectivamente, si tenemos que calibrar la rapidez con la que todo el mundo pasó a intervenir, a lo mejor algo está sucediendo en las filas conservadoras. Mariano Rajoy este lunes. Si alguien de mi partido me ha planteado que yo no sea candidato, no. 48 horas después, primera voz del PP que públicamente le enseña la puerta de salida. Es el expresidente de Murcia. Todo pasa porque Mariano Rajoy dé un paso atrás, por España y por el propio Partido Popular. Yo creo que si le hubiese hecho caso a Juan Vicente Herrera cuando le pidió que se mirase al espejo, hoy no tendríamos este conflicto nacional, que es en gran parte un problema personal. Ya se lo sugirió el presidente de Castilla y León tras la debacle de las municipales. Presidente, mírate al espejo y respóndete a ti mismo. Y la respuesta fue que Rajoy repitió como candidato y se dejó más de 3,5 millones de votos en el camino. Garre asegura que son muchos los que piensan igual que él. Esto es un clamor en el partido, pero es un clamor silencioso, es una mayoría silenciosa. Así que preguntamos a los suyos. Es algo que habrá escuchado de forma clamorosa en su casa. Yo no veo ese clamor. Y ahora la vicepresidenta del Gobierno. Está, creo, de salida en este asunto, y yo lo que pido es que pensemos todos en el bien del país y en el bien del partido, con independencia de las peripecias personales que alguno ha tenido o la situación personal en la que se encuentra. El partido en tromba, cerrando filas, al menos públicamente. Mariano Rajoy es nuestro candidato, es nuestro presidente. Con el Partido Popular no se discute el liderazgo del presidente Rajoy. Que decir que si Mariano Rajoy se aparta, todo se soluciona, es una falacia, es una mentira. Que Rajoy se marche solo depende de Rajoy. Mantengo mi voluntad de presentarme a las elecciones. Y eso no parece, de momento, que vaya a pasar. Llamativa, como decía, la rapidez con la que todo el mundo pasó a decir que no había ningún problema, que este señor era un señor de Murcia que pasaba por allí y que no tenía ninguna importancia en estos momentos en la estrategia del Partido Popular. El propio Alberto Núñez Feijóo, a preguntas de los periodistas, decía esto de Rajoy. Por cierto, se encontrarán ambos, Feijóo y Rajoy, este domingo aquí en Galicia. Dicen las malas lenguas o las buenas que será el momento en el que Feijóo le comunica a Rajoy qué quiere hacer con su futuro. Hoy decía esto de la posibilidad de que Rajoy dé un paso atrás y de ese clamor que él considera que no es ni un rumor. Dende logo non o coñezo e, en consecuencia, os clamores normalmente son notorios e notables. Eu non coñezo ese, nin siquiera rumor, que non clamor. E, en consecuencia, sei que hai un compañeiro de Murcia que fixe unha declaración. Bueno, me parece, como todas as declaracións, todas son opinables, pero hai 7.300.000 españoles que fixeron
en moi poucas semanas unha declaración contundente que é o seu voto. E esos 7.300.000 españoles son 7.300.000 razóns para que o candidato máis votado nas últimas eleccións poda constituir goberno si non se bloquea desde outros partidos políticos a gobernabilidade de España. No debe dar entonces ese paso atrás, Rajoy. Eu reitero que despois de que os ciudadanos falen, os políticos o que temos que facer é escoitar e actuar en consecuencia co falado polo povo, e o povo acaba de falar moi recientemente, non é unha cuestión de fai anos, é unha cuestión de fai meses. Se a vostede lle pregunta a moitísimos socialistas que poden opinar do secretario xeral do Partido Socialista, seguro que cada un tamén ten a súa propia opinión. Bueno, y por completar el panorama, recordemos que unas elecciones municipales hace no tanto tiempo, en el mes de mayo, unas elecciones que el Partido Popular acusó negativamente, también aquí en Galicia, concretamente en la provincia de A Coruña, como sabemos, fueron desalojados de las tres principales alcaldías, de la ciudad de Santiago, de la ciudad de A Coruña y de la ciudad de Ferrol. En aquel momento manteníamos aquí una conversación, una entrevista con Agustín Hernández, y era así de explícito en aquel momento, digo, en relación con lo que tenía que hacer Mariano Rajoy. É a persoa que necesita o Partido Popular para esa reconexión que queren facer ca sociedade? Mariano Rajoy, digo. Hombre, yo creo que Mariano Rajoy é presidente do goberno, polo tanto, debe de rematar esa etapa que ten diante del. Como dixen, as persoas son importantes, pero o importante é a política. O que temos é que recuperar a política de conexión coa rúa, pero é importantísimo que saibamos elexir o momento de marchar da política. Eso para min é unha obsesión. E o momento de Rajoy? Ten que facer esa reflexión Mariano Rajoy. Hace unos cuantos meses de estas declaraciones de Agustín Hernández, mes de mayo, año 2015, problemas electorales en Galicia, concretamente en los ayuntamientos, que algunos líderes de entonces consideraban que no eran computables exactamente a los candidatos locales, sino a lo que estaba pasando en el partido. Por supuesto, te voy a preguntar, pero va a ser después de esta mínima pausa de publicidad.